Esta palabra fue una palabra que Dios le dio a Jacob y le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Ve el mandato de Dios o el llamado de Dios: crece y multiplícate. Y luego el Señor le dice algo, porque una nación, dice, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El versículo 12: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré también a ti, le dice el Señor, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. En Éxodo capítulo 1, a partir del versículo 8, nosotros encontramos que la Escritura dice que vino un faraón en Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Verso 10: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y no acontezca que viniendo, dice, guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los, ¿qué dice? Véanlo, la estrategia. ¿Cómo los iban a molestar? Con cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des una palabra práctica, clara, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. Padre, que tus propósitos se cumplan y se lleven a cabo en medio nuestro esta noche a través de esta palabra. Tu palabra dice que ella no regresará a ti vacía sin antes haber cumplido el propósito para el cual tú la enviaste. Por eso, oh Dios, esta noche te pido que solo la voz de tu Espíritu Santo se escuche en medio nuestro y que mis labios solo sean el instrumento, oh Dios, que tú usarás para traer una palabra a cada uno de tus hijos y aquellos que a través de los medios nos están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, oh Dios, declarar que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, y todo aquello que no obedece a tu palabra, en la autoridad, oh Dios, que tu palabra nos da, atamos de pies y manos toda obra del infierno, declarando este lugar libre para gloria y alabanza de tu pueblo y bendición, Señor, de este, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado. Vea el llamado de Dios en este capítulo 35, verso 11 del libro de Génesis a Jacob: crece y multiplícate. Cuando Dios le dice a Jacob que crezca y que se multiplique, justo después de que ha pasado por un gran proceso. Jacob sabe lo que se siente salir huyendo de un hermano enardecido en contra de él. Jacob sabe para esta etapa de su vida lo que se siente que lo traicionen, que lo engañen, que lo manipulen, como lo hizo Labán, su suegro. Tanto así que 10 veces le cambió el salario. Tanto así que este hombre, dice la Escritura, que de día y de noche trabajaba por causa de los años que le trabajó por sus hijas y por las pérdidas de los animales de Labán. Pero y con todo esto Jehová estaba con él, porque había una promesa. ¿Qué es lo que quiero transmitirte esta noche? Que cuando Dios ha dado una promesa a nuestras vidas, no importa el tiempo que tengamos que pasar o las circunstancias difíciles que tengamos que cruzar, Dios es fiel y él traerá cumplimiento su palabra. Jacob salió huyendo de la casa de su suegro y estando en camino de regreso a la casa de su padre, como él en dado momento lo determinó, dice que el Señor se le apareció y le dijo que viniera y le preparara un altar. Y después de esto el Señor le ratifica en esta otra ocasión sobre esta promesa de que le daría la tierra que le había prometido a sus padres a él, no sin antes pedirle algo: que creciera y que se multiplicara.
Después de que hemos pasado por un proceso, viene la otra parte, que es crecer y multiplicarse. Pero el enemigo no siempre estará contento cuando usted y yo determinamos o hemos recibido una orden, una palabra de Dios de crecer, de multiplicarnos. Vea lo que pasa con Israel en tiempos de cuando está en Egipto. Ahora, cuando Dios determina bendecir a su pueblo, yo creo que Él lo va a hacer. Y creo con todo mi corazón que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios es un Dios intencional. Nada y absolutamente de lo que Él hace, lo hace por casualidad. Todo tiene un propósito. Y por lo tanto, todo lo que Él permite que suceda, hay un propósito dentro de ello. Por eso es que yo creo con todo mi corazón que nada de lo que Dios permite que pase en mi vida, a Él le toma por sorpresa. Él sabe lo que está pasando. Ahora, ¿cuántas cosas hemos nosotros planificado y no salen bien en la vida? Pero cuando las cosas marchan bien en la vida, cuando las cosas salen tal cual nosotros las planificamos, es fácil identificar, ¿cierto?, que Dios está en el asunto. Es fácil incluso cantar un cántico de alabanza y de dar gracias a Dios. Es fácil que nosotros vengamos y cantemos, como dice el salmista, cántico nuevo. Pero recuerde que cuando Dios le lleva a un lugar, Él tiene también un plan. Cuando Dios permite que pasemos por algunas situaciones, Él tiene un propósito. Dios es intencional en todo lo que hace. Israel no llegó a Egipto por casualidad. Dios mismo lo llevó a Egipto. Hay cosas que si nosotros nos movemos en obediencia a la palabra y nos van a suceder, sépase que Dios tiene un propósito dentro de ello. Entiendo de que hay gente que está pasando por situaciones difíciles como una consecuencia de desobediencia, de pecado, de haber fallado al Señor, pero hay procesos que es un plan perfecto de Dios y que si nosotros somos obedientes y que si nosotros nos mantenemos firmes en medio del proceso, igual veremos la gloria de Jehová en nuestro favor. Por eso que creo que cuando nosotros nos movemos en obediencia, mira, aun cuando no entendamos todo lo que está pasando, hay cosas que quizás no marchan bien y es obvio que no vamos a cantar de alegría. Porque es posible estar en un momento equivocado quizás según nosotros y que nos pasen cosas desagradables y que quizás no produzca un cántico nuevo, pero estoy seguro que producirá carácter en la vida de aquella persona que está allí. Es posible que no produzca una alabanza de gratitud, pero producirá integridad. Es posible que no produzca alegría y motivación, pero seguro estoy que producirá una fe que nos permitirá conocer más los propósitos de Dios y depender aún más de Él en medio del problema. En la vida cristiana hay momentos en los cuales vamos a tener que cruzar ciertas dificultades. Es que hay temporadas en las cuales nos vamos a sentir estar en el foso allá metido, rodeado de leones. Es que hay temporadas en la vida cristiana que se va a encontrar al igual que aquellos 3 hebreos, en un horno de fuego y también una línea de espectadores allí esperando en el momento que seríamos destruidos. O es que hay momentos en la vida cristiana que vamos a sentirnos estar al igual que José, metidos en una cisterna. Lo que el enemigo no sabe es que cuando estés en el foso de los leones, Él estará contigo y le cerrará la boca a esto. Lo que el enemigo no sabe es que Él te guardará del fuego, porque aun cuando pases por el fuego hay una promesa que dice que no te vas a quemar. Lo que la gente no sabe es que hoy por hoy pueda que estés metido en la cisterna, pero es que hay una promesa de Dios y un sueño que llevas dentro de ti, que quien te lo dio le va a dar vida y el día de mañana va a tener que ver cómo un día estuviste abajo, pero ahora estarás arriba. Por eso es necesario saber de que cuando Dios te dice crece, es que hay que crecer. No podemos pasar la vida por vivirla. Hay gente que no sabe si vive o existe. Hay gente que no sabe cuál es la diferencia de tocar o sentir, de hablar o de decir algo, de oír o escuchar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que se nos enseñó a hacer solamente en el pasado, cuando vivimos en tiempos que demandan prepararnos, capacitarnos, depender más de Dios, por supuesto. Pero es que cuando nosotros leemos este precioso libro, nos damos cuenta que el Señor es el primero que nos instruye a que crezcamos.
y que no nos conformemos en el lugar donde nosotros hemos estado. Por eso conformarse, habituarse a lo mismo de siempre puede ser sumamente peligrosa. Y esto va primero conmigo en calidad de predicador. Yo me puedo acostumbrar a trazar buenos sermones y quizás le pueden gustar mucho a usted, pero yo corro el riesgo de que si yo no procuro tener una intimidad con Dios y relación personal con Dios de día a día, puedo terminar ministrando en los dones y los talentos solamente. Usted puede acostumbrarse a venir a la iglesia y pedirle perdón al Señor, como muchas veces se nos enseña, pero eso se puede volver una vida de rutina y por ende nos habremos convertido en religiosos. Por eso es necesario saber de que no podemos acomodarnos a lo que hemos sido solamente enseñados. Cuando dice la palabra que Dios es un Dios de cosas nuevas, Él tiene algo nuevo para ti ahora. Tiene algo nuevo para ti ahora y día a día. Y debes de levantarte con esa expectativa. Señor, si tus misericordias son nuevas, ¿en qué área de mi vida yo la voy a ver? Pero si nosotros no vivimos la vida con esa expectativa, nos volvemos una vida de rutina. Decide que hay temporadas difíciles y Dios quiere que nosotros seamos fieles en toda circunstancia y en todo momento. El Señor quiere que nosotros aprendamos a alabarle a Él aun cuando las cosas van mal. Que aprendamos a darle gracias cuando vivimos en la casa grande o cuando estamos en aquel departamento chiquitico. Que aprendamos a darle gracias a Él cuando vamos en el carro último modelo o igual si andamos en una bicicleta. Es que el Señor quiere que al igual que David nosotros podamos decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo y en Jehová se gloriará mi alma, porque yo no le alabo por lo que tengo, yo le alabo porque entiendo que Él es Dios y Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de ser alabado. Yo sé que es difícil adorar a Dios cuando las cosas no van bien, pero es que si yo tengo fe y creo que Dios puede cambiar esa realidad, yo voy a empezar a darle gracias a Él, porque yo creo en el milagro, yo creo en la restauración, yo creo que ese hogar puede ser restaurado y por eso le voy a adorar a Él. Si no, pregúntele a mi madre cómo se sintió ella después de que mi padre le abandonó, y a todos nosotros en calidad de hijos, siendo yo el mayor de 12 años para la época. Momentos difíciles en la adolescencia de un muchacho, no tener a papá en casa. Pero mamá siempre nos enseñó a orar por papá, a pedir misericordia de Dios. 30 y más años después, un día papá regresó a casa. ¿Y sabes qué? Dios había sanado nuestros corazones de toda herida y de todo resentimiento del pasado. Y lo único que hubo fue un abrazo y una reconciliación y dar gracias a Dios, porque los propósitos eternos de Dios estaba así y que un día Él regresaría. Y eso es lo que yo puedo decir, que creo en un Dios de milagros. Que lo que hoy por hoy estás pasando es una prueba solamente, pero Dios puede hacer el milagro. Por eso es que yo creo que al igual que David debemos nosotros de decir que en mis labios siempre habrá una alabanza. Antes de preguntarle a Dios, ¿por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué estoy cruzando lo que estoy cruzando? ¿Por qué el desierto, Señor? ¿Por qué no le preguntamos a Dios mejor: Señor, ¿qué me quieres revelar en este proceso? ¿Qué me quieres mostrar en esta situación? Señor, ¿en qué área de mi vida es que yo necesito quizás tener un cambio? Y cuando nosotros vemos a Dios de esa manera, nos damos cuenta de que en Dios no hay accidentes y que llegaremos a la conclusión que Dios es bueno, ¿cierto? Creer que en esta vida todo será color de rosa es un error. Creer que no voy a tener problemas es una falsa ilusión. Salomón, claro, lo dijo cuando dijo: todo tiene su tiempo. Hay tiempos para llorar, iglesia. Pero es que hay una promesa del Señor en Mateo capítulo 5 en los momentos de llanto, porque Él dice que Él confortará nuestras almas en medio del llanto. Es cierto que hay momentos para llorar, pero también hay una promesa que Él estaría con nosotros y Él consolaría nuestras vidas, aún en el llanto mismo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos capítulo 5 del libro de Mateo, sobre la enseñanza que Jesús da en el monte, encontramos de que hasta llorar es bueno, porque eso, dice, libera el alma. Y el Señor dice que Él consolará a los que lloran,
Por lo tanto, en el momento que tengas que pasar una situación tan difícil, el punto que tengas que llorar, da por hecho que Dios estará contigo y Él consolará tu alma también en ese momento. Egipto es algo interesante cuando nosotros vemos lo que hemos leído en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Porque Egipto, aunque muchas veces lo asociamos con el mundo, usted y yo tenemos que saber que el mundo no nos podrá detener. Al igual que Egipto no pudo detener al pueblo de Israel. Egipto para Israel no fue nunca la tierra prometida. Pero vea esto. ¿Por qué Dios permite que Israel fuera a Egipto? Egipto nunca fue la tierra prometida para Israel. Por eso leí el capítulo 35 del libro de Génesis. La tierra prometida no fue Egipto, pero Egipto se convierte para los israelitas en la morada eterna. Al igual que muchos cristianos hoy en día, hemos hecho nuestra morada eterna en aquellas circunstancias que producen dolor, lágrimas, tragedias, heridas, traiciones, malos recuerdos. Eso es parte de un proceso solamente a través del cual Dios ha permitido que tengamos que pasar. Al igual que Egipto fue parte de un proceso para el pueblo de Israel, pero nunca la morada final. Aun cuando Israel, vea, fue Dios mismo quien lo llevó a Egipto, nunca fue el plan de Dios que este fuera la morada final de Israel. Dice la Escritura de que un día hubo otro faraón y se olvidó de José. Lo dice así, va el capítulo 1 de Éxodo. Vea qué triste. Si le preguntan a un israelita por qué están ahí, le da detalle de cómo llegaron ellos ahí y el rol que jugó José en salvar a una nación. Pero a los egipcios se les olvidó lo que José hizo por ellos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que a veces nos preguntamos nosotros cómo es posible que después de haberle ayudado tanto, cómo es posible que después de haberle asistido en esto y aquello, ahora se ha olvidado. Ahora que yo lo necesito, ahora que la necesito, se ha olvidado de mí. Yo sé que estas cosas no suelen pasar en la vida, porque al igual que Egipto se olvidó de José, muchas personas a quienes les hemos sido nosotros instrumento de bendición a través de un favor o un medio, después del tiempo, cuando les necesitamos, suelen olvidarse. Note lo que dice la Escritura. Nadie en Egipto conocía a José. Pero si le hubiera preguntado a un israelita, seguramente que ellos sí sabían. Es que Dios muchas veces permite que sucedan cosas en nuestras vidas para que sepamos que el único que nos puede ayudar es Él. Dios a veces permite que pasen cosas en nuestras vidas para que entendamos de que Él es el único fiel en quien podemos confiar y depender. A Él no se le olvida nada de lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué, Señor? ¿Por qué ahora estoy en esta situación? Es que el Señor te dice: yo quiero mostrarte que yo estoy a tu lado. Yo quiero que entiendas que si me tienes a mí, lo tienes todo. Yo quiero que sepas que si tu mirada está puesta en mí, verás mi luz y también verás mi salvación. Es que si nuestra esperanza está puesta en Él, nosotros podemos decir como dijo el salmista: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es que aunque yo esté pasando por un momento difícil, quizás me haga falta todo ahora, pero hay una promesa y puedo decir: Él es Jehová Jireh, el Dios de mi salvación. Es que quizás yo puedo estar pasando un momento difícil a causa del diagnóstico médico, pero yo podré decir: Él es Jehová Rafa, el Dios de mi sanidad. En Cristo, a través de su llaga, yo ya he sido curado. Cuando nosotros aprendemos a ver a Dios como nuestra única fuente, no como el recurso, sino como la fuente, entonces todo estará bien. Por eso es que creo que aun cuando todo falle, si nuestra fe está puesta en Él, todo estará bien. Nuestra fe en medio del problema pueda que sea puesta en momentos tan
complicados, pero seguro estoy que llegaremos a un punto que diremos, como dijo el salmista: ellos confíen en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, porque el que justo clama, dice la Biblia, Jehová oye y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Vale la pena entonces poner nuestra mirada en Dios, porque los que esperan en Jehová serán como el monte de Sión. Este no se mueve, sino que permanece para siempre. Tu Dios fue ayer, es ahora y será siempre. Sus promesas no cambian. Pon tu mirada en Él, que Él es el único que puede cambiar tu realidad. Por eso mi mensaje esta noche es: no ponga la mirada en la realidad misma. La realidad no deja de ser más que el hecho verídico de algo. La verdad es que Dios, a través de su palabra, nos dice que el cielo y la tierra puede pasar, pero lo que Él ha dicho vendrá a un cumplimiento. Y si Él ha dicho una palabra para tu vida, para tu familia, darlo por hecho. Vive creyendo esa palabra. Dale gracias a Dios, que quien te lo prometió es un Dios fiel y verdadero. Y seguro estoy que, como dijo el profeta Habacuc, aun cuando la promesa tardare, pero darlo por hecho que vendrá. Y mientras la promesa viene, yo voy a tomar nota para entenderla bien, para que no se me olvide que quien me prometió y quien me habló es fiel para cumplirlo. Nunca pierdas de vista lo que Dios te ha hablado. Dios sabe lo que hace. Él está en control de todas nuestras situaciones. Él te sacará victoriosamente de ese problema. Confía en Él y Él lo hará. Faraón oprimía al pueblo de Israel, no porque estaba sobresaliendo, Pastor Orlando, no por lo que tenía. ¿Sabe por qué Faraón oprime al pueblo de Israel? Si lee bien la escritura, en este capítulo 1 del libro de Éxodo, no lo oprime por lo que Israel está haciendo o por lo que Israel tiene. Lo oprime por el potencial que hay en ellos. ¿Qué es lo que les quiero transmitir esta tarde? Que muchas veces nosotros nos hemos minimizado nosotros mismos al decir: ¿y quién soy yo? Si yo no tengo nada. Eso es lo que yo estoy viendo quizás, pero Dios está viendo algo diferente en mí. ¿Y sabes qué? Y no solamente Dios ve algo diferente en mí, hasta el diablo mismo está viendo algo diferente en ti y en mí, porque Él ve el potencial. Y si no, preguntémosle por qué mandó a atacar a David. Dijo: atacame ese David, porque aun cuando huele a oveja, yo estoy viendo ya que está llegando allá al palacio. Si no, preguntémosle por qué mandó a atacar a aquella pobre muchachita huérfana. Es cierto, era una huérfana, pero es que él intuía que llegaría al palacio y se convertiría en la reina allá en lejanas tierras. Alguien tiene que saber que José también fue atacado. No porque era un soñador solamente, no, porque en él había el potencial de llegar hasta la casa de Faraón. Por eso el enemigo nos ataca, porque él está viendo el potencial. Y muchas de las cosas que nos suceden ahora no es precisamente por lo que haces, sino por el potencial y por lo mucho que Dios hará en nuestras vidas. Es que el diablo está viendo cómo las finanzas vienen a tu vida. Él ve cómo la restauración de tu matrimonio se lleva a cabo. Él ve cómo las cargas el Señor te está liberando y te está llevando a otro nivel. Y es lo que Él no quiere. Por eso te oprime, por eso te hace sentir mal. Por eso voces a través de otras personas vienen y te minimizan, creyendo que tú eres la causa del problema. No, tú no eres la causa del problema. Es que Él ha visto el potencial que hay en ti. Y vive Jehová, que si te mantiene fiel a su palabra y a sus propósitos, el Señor le va a dar vida a ese sueño. El Señor va a cambiar esa realidad. Él va a transformar esa realidad. El milagro está en camino. Él está viendo lo que está a punto de suceder. Por eso quiere cargarte al punto de distraerte, como decía al inicio. Me llama la atención lo que trata de ser Faraón, porque hasta este momento de la amenaza, Faraón no está matando niños. Hasta este momento de la amenaza del pasaje que leíamos, no hay orden de matar niños, pero sí de cargarles, sí de oprimirles. Es que el cansancio es un problema serio, y Faraón lo sabía y recurrió a la estrategia del cansancio para detener a su pueblo. Por eso le pregunto yo, ¿usted ora igual cuando está cansado
o ora con más libertad cuando está relajado? Lee mejor la Biblia y la interpreta mejor, la entiende mejor, la disfruta más cuando está cansado o cuando está descansado. Pasa mejor tiempo con su familia cuando está cansado o cuando está descansado. Estrategia y muy buena que el enemigo utilizó para tratar. Y si sigue leyendo en el capítulo 6, verso 9 en adelante del libro de Éxodo mismo, usted se da cuenta de que la estrategia funcionó. Porque Dios hizo milagros, hizo maravillas a través de Moisés y Aarón para con este pueblo. Y Dios le dice a través de Moisés y Aarón al pueblo sobre las promesas de Dios. Si me pueden ayudar, Éxodo capítulo 6, verso 9 en adelante. Vean la lista de promesas que Dios le da al pueblo. Era un pueblo oprimido, que lo habían tratado como esclavo. No tenían opciones, no tenían nada. Pero Moisés habló al pueblo de Israel el mensaje que Dios le mandó. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es que el cansancio produce estado depresivo en la vida de la persona. Y eso es lo que Israel está viviendo. Pero si usted regresa a los versículos anteriores, se da cuenta de las promesas que Dios le está dando al pueblo de Israel. Que van a ser una nación libre, que van a ser una nación próspera, que Él va a ser su Dios. Tantas promesas, pero ellos no podían escuchar porque estaban cansados y por el trabajo pesado que les estaban dando. Entonces le había funcionado hasta cierta parte a Faraón lo que se había propuesto de agregarles más trabajo, de agregarles más carga. Amada iglesia del Señor, el trabajar más no nos va a sacar del problema económico. El trabajar más no nos va a resolver esas situaciones que nosotros tenemos. Eso es mentira. Lo que nos va a sacar de esa situación es la inteligencia, la sabiduría, el favor de Dios. Leamos el libro de Proverbios y nos daremos cuenta que allí está encerrada una serie de principios. Porque la Biblia dice que Él da sabiduría y conocimiento y inteligencia. Y esos tres principios son indispensables para aplicarlos en el mundo administrativo. Por eso, a mí me sorprende cuando nosotros nos enfocamos tanto en el trabajo. Y perdónenme que voy a decir algo, unas 2, 3 verdades acá, no era parte de mi tema, pero es que es verdad. Hay gente que cuida más el trabajo que lo que se cuidan a ellos mismos. Perdónenme, pero son verdades. O corríjame si estoy equivocado. Cuidan más el trabajo que lo que se cuidan ellos mismos. No tienen problema para cumplir con lo que un jefe les está pidiendo, pero nunca hacen nada para llevar a cabo sus planes y proyectos. Con facilidad se unen a la visión de alguien más y se olvidan de la propia. Están desarrollando la empresa de alguien más, pero nunca piensan en la de ellos. Y me salgo del tema porque no es mi tema para esta noche. Por tanto, le dice Dios, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Vea las promesas que Dios les está dando acá para empezar. Uno, que los va a sacar de las tareas pesadas. Dos, que por fin van a dejar de ser esclavos. Ahí hay 2 promesas ya. Versículo 7. Y los tomaré como mi pueblo. Identidad, una tercera promesa. Y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Otra promesa. Que lo sacó de las tareas pesadas de Egipto. Y el versículo 8 agrega y dice, y los meteré a una tierra a la cual juré, dice, con mi propia mano, delante de Abraham, Isaac y Jacob. Otra promesa. Que yo se la daría a ustedes por heredad. Otra promesa. Pero ve el versículo 9, esa es la realidad. De nada sirve que en tantas promesas de Dios dadas a nuestras vidas, cuando ni siquiera las podemos procesar a causa del cansancio, a causa de la depresión,
Aunque usted no me lo crea, hay muchos cristianos dentro de la iglesia que están visitando a médicos y están ingiriendo medicamentos contra la depresión. Y no me malinterprete, puede que sean causas muy médicas, pero lo que sí sé es que el cansancio produce angustia, ansiedad, y el trabajo produce cansancio. Y dice la Biblia, el Salmo 127, que es por demás que vayamos a trabajar y que nos levantemos de madrugada y lleguemos tarde y que comamos pan con dolores. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está en el asunto, es difícil que usted y yo logremos lo que nos hemos propuesto. Por eso es que es necesario una dependencia total de Dios. Y por eso decía que aun cuando Egipto se anteponga, si quien te dio la palabra la va a cumplir, porque Él es el Dios hacedor de maravilla. No hay faraón, no hay nadie que pueda detener lo que Dios te ha prometido, pero demanda de usted y de mí responsabilidad y acción. Dios quiere cambiar nuestra realidad. Dios quiere que nos sequemos las lágrimas y que le creamos a Él y actuemos en base a lo que su palabra nos enseña. Por eso es que me encanta esa palabra cuando dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. Es que yo no tengo que esperar que sucedan las cosas para darlas por hecho. Dios honra la fe de aquellos quienes le creen a Él. Y a Dios le encanta. Por eso creo que fue el domingo que predicaba y hablaba de ese capítulo 5, verso 20 del libro de Lucas. Dice Jesús, al ver la acción de ellos, mira lo que pasa cuando Dios ve una acción, cuando Dios ve un acto de fe en usted y en mí, provoca que Él suelte una palabra. Pero hay gente que se acomoda a la realidad. El paralítico del estanque de Betesda, cuando Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? Ella está acomodado a esa esperanza y dice, pero es que cuando el agua entra en movimiento, alguien entra primero que yo. 38 años, o sea, él lo que estaba esperando, yo creo, era quién se iba a sanar, no él. La ventaja y la glorioso y lo maravilloso con Cristo es que no importa los años que tengas que esperando un milagro, Él va a llegar a ayudarte en el momento de la necesidad, porque you are next, tú eres el próximo. Oh, aquellos se sanaban porque todavía tenían cierta habilidad, porque tenían cierta chispa. Pero hay otros que quizás no podían, y quizás de eso eres tú. Pero lo bueno es que Él está mirando a aquellos que sienten no poder más ya, aquellos que dicen, si no es por tu mano, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Por eso dice la Biblia que clama a Jehová y Él oye. Me encanta ese pasaje del capítulo 29, verso 13 del libro de Jeremías, cuando dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero la Escritura nos enseña que hay un proceso, hay un momento en el cual vamos a clamar, vamos a orar y vamos a buscar. Entonces me buscaréis, dice el Señor, con esta actitud, y también seré hallado por ti, porque Él está cercano a los contritos de espíritu, dice la Biblia, a los jactanciosos, a los que creen que no necesitan el consejo, a los que creen que todavía pueden por sus habilidades. Esos tendrán que esperar un poco más. Pero aquellos que sienten no poder más ya, aquellos que sienten que si no es por la intervención divina de Dios, prepárate, porque Dios te va a sorprender. Dios va a hacer un milagro, porque Él es el Dios hacedor de maravilla, el Dios que cambia el día malo en día bueno, como dice Esther 9:22, la tristeza en alegría, el luto en gozo y la escasez en abundancia. Vea la clase de Dios que tenemos. Pero cuando yo veo a una Esther allí que quizás no entiende cómo van a suceder las cosas, pero cuando hay una palabra de Dios a través de Mardoqueo, despertó su fe y la movió en acción. Y cuando esta mujer es movida en acción, Dios también ya había tocado el corazón del rey. Es que el libro de Proverbios dice
dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y Él lo inclina para donde Él quiere. O el problema que ahora te agobia está en control, dice el Señor. Él lo puede cambiar, Él puede hacer el milagro, pero tú y yo, mientras el milagro viene, vamos a alabarle, vamos a bendecirle. En nuestros labios no va a haber una queja, en nuestros labios va a haber una alabanza de gratitud, de exaltación. Por eso diremos, como dijo David: bendeciré a Jehová en todo tiempo y en Jehová se gloriará en mi alma. Lo oirán los mansos, dice la Biblia, y se alegrarán. O este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias, porque cercano está Jehová a los contritos de corazón, dice su palabra. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Muchas serán las necesidades del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Oh, cómo no deben decir la gloria de Dios, cómo no deben decir la gloria de Dios. Él es hacedor de maravilla, Dios de proeza, Dios de milagro, Dios de lo sobrenatural, iglesia. Oh, si tienes un Dios sobrenatural, no puedes esperar un milagro más. Mira la mano de Dios haciendo un milagro sobrenatural.